Y aquí empezamos a grabar la sesión del día de hoy. Hoy es la sesión de cierre, mis líderes, del libro que estamos leyendo, La Brújula Interior de Alex Rovira. Segunda vez que tenemos a este autor en el Club de Liderazgo. Hace creo que un año habíamos trabajado un libro de él llamado La Buena Suerte, pero lo vimos desde 2 o 3 talleres de trabajo. Creo que fue en diciembre del año pasado, 2023, imagínense. Y teníamos pendiente iniciar alguna lectura completa de este autor de La Brújula Interior. Vamos a cerrar esta última sesión hablando de las últimas cartas, de la carta 20 a la carta 25, y vamos a dar inicio a esta sesión. Partimos de la carta número 20. En esta carta número 20 hablamos de mala suerte, buena suerte, quién sabe. 4 puntos importantes en esta carta que destacan. Primero, cuando el autor habla sobre la perspectiva y la aceptación, lo que a primera vista parece un contratiempo o mala suerte podría ser en realidad algo positivo a largo plazo. La carta nos invita a adoptar una actitud de desapego ante los juicios inmediatos sobre si un evento es bueno o es malo, ya que el tiempo puede revelar una verdad totalmente diferente. En cuanto a este punto, el autor narra una historia que es un cuento tibetano, que es un cuento tibetano con el que yo me tropecé hace muchísimos años. Creo que yo estaba todavía en la universidad en la primera carrera. Y me encantó esa perspectiva y después la volví a trabajar en una de las formaciones de programación neurolingüística, donde se estaba haciendo un trabajo sobre la percepción, por un lado, y también la trabajé cuando estudié coaching sobre los juicios, ¿ok? Sobre la rapidez que a veces tenemos cuando no tenemos el juicio educado, cuando no tenemos el carácter bien educado, donde automáticamente al ver una acción o algo que esté pasando en el entorno, automáticamente se disparan los juicios y empezamos a tratar de identificarlo, colocarle una etiqueta. Esto es bueno o esto es malo, dependiendo de la primera relación que tengamos. En esa historia, que es una historia bastante leccionadora, habla sobre un granjero que un día su único caballo que tenía para trabajar la tierra, un buen día dejó la puerta abierta, el hijo dejó la puerta abierta, el caballo se fue y empezó la gente a decir, wow, qué mala suerte tuviste que se fue tu caballo y ahora vas a tener que arar la tierra a mano con el trabajón que eso conlleva. Y el viejito dijo, bueno, no sé si será buena suerte o mala suerte, lo cierto es que el caballo se fue. Una semana después el caballo regresó y había traído consigo 6 caballos salvajes de trabajo, caballos fuertes. Entonces el pueblo automáticamente empezó a decir, wow, qué buena suerte tuviste. Ahora el caballo te trajo 5 caballos más. Y entonces ahora tienes 6 caballos para trabajar la tierra. O sea que vas a hacer mucho dinero. Y el viejito dijo, bueno, no sé si será buena suerte o mala suerte, pero ahí están los 5 caballos nuevos y los voy a usar para trabajar y para que la granja pueda crecer. A los días el hijo se monta en uno de esos caballos salvajes que había traído el caballo de la casa y el muchacho se cae y se fractura las 2 piernas. Por supuesto, todo el público, todo el pueblo empezó a decir, oye, qué mala suerte que el muchacho se montó en el caballo y se fracturó las 2 piernas. Y el viejito, como ya era costumbre, les dijo, bueno, no sé si será buena suerte o mala suerte, el hecho es que mi hijo tuvo un accidente y ahora va a tener que pasar unos cuantos meses en cama. A la semana, el país donde vivía el viejito entró en guerra y empezó a llegar el ejército a reclutar a todos los jóvenes en edad militar para que fueran a defender la patria. Pero su hijo, como estaba en cama con las piernas fracturadas, pues sencillamente no se lo llevaron a la guerra. El chamo sobrevivió gracias a que se había caído. Y entonces otra vez el pueblo, oye, qué buena suerte tuviste que porque tu hijo se fracturó, no lo llevaron a la guerra. Y ese cuento puede durar X cantidad de cosas, pero siempre con la misma premisa de que las cosas que suceden, y eso tiene que ver mucho con el estoicismo te habla de que las cosas son lo que son y lo que ocurre es lo que tenía que ocurrir, y nosotros como espectadores lo que tenemos que hacer es aceptar lo que ocurrió y tratar de hacer lo mejor que podamos con la realidad que tenemos. Porque tratar de pelear con la realidad, tratar de cambiar el destino a la fuerza, es un poco tonto. Lo que sí podemos es aprender de lo que nos está ocurriendo para poder nosotros hacer ese enfoque en la acción, que es el segundo punto. La suerte, tanto la buena como la mala, es un concepto sobre el que no tenemos ningún control. La carta subraya que lo importante no es lo que nos sucede a nosotros, sino nuestra actitud y acciones frente a ello. Como decía Woody Allen al inicio de este capítulo, el 90% del éxito se basa simplemente en seguir insistiendo. También habla sobre el poder de la visualización
Y en esta carta introduce la visualización como una herramienta para crear la suerte. Se trata de imaginar con claridad nuestros objetivos, sentir las emociones asociadas a su logro y trabajar para hacerlos una realidad. La práctica activa y el inconsciente y nos alinea también con lo que queremos manifestar. Y aquí tiene que ver mucho también, creo que fue Benjamin Franklin que hablaba que me he dado cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo. Y por último, en este punto, conexión con el ser interior. Aquí el libro habla o termina con un fragmento de la invitación que hacía Oria Montaigne Dreamer. Este poema es un recordatorio de lo que verdaderamente es importante o que lo que verdaderamente importa no es tanto el éxito externo, sino la conexión con nuestro yo más auténtico, nuestros sueños, para de alguna manera esa capacidad que tenemos de sentir dolor y alegría y felicidad trabaje en la construcción de nuestro propio bienestar. ¿Ok? Esta carta, si la vemos como una metáfora y cómo podemos aplicarla a nuestro entorno, digamos, de crecimiento. Aquí la carta es una poderosa metáfora sobre la incertidumbre y la resiliencia. La historia del anciano, que ya la conté, y su caballo representa un ciclo de eventos que son percibidos como de buena o mala suerte por los demás, mientras que por el viejito mantiene una actitud de neutralidad y sabiduría, que como les dije, es algo bastante estoico. Cada vez que enfrentemos una situación difícil, la pregunta es, ¿esto es buena suerte? ¿Esto es mala suerte? ¿Quién sabe? Lo importante es buscar digamos de alguna manera, el aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender? Si lo percibo inicialmente como mala suerte, es decir, oye, ¿qué tanto hice yo o qué tanto de mis acciones y mis hábitos son los responsables de haber tenido este resultado? ¿Ok? En programación neurolingüística, por ejemplo, no concibimos la palabra error, sino más bien resultado, simple como un resultado. Si el resultado que estoy obteniendo no es el resultado que yo deseo obtener o no era el resultado que yo esperaba, lo que tengo que hacer es observar lo que ocurrió, el cómo ocurrió, cuál fue mi participación, si tuvo que haber sido una participación más activa, una participación más pasiva o simplemente una participación totalmente distinta a la que le di. ¿Ok? Esto nos hace pensar que podemos integrar esta metáfora de tal manera que cada vez que tengamos, y ojo, no solamente con los sucesos que vamos a catalogar inicialmente como de mala suerte, incluso también con lo que percibimos como buena suerte. A veces le ponemos el mote o le ponemos la calificación de buena suerte a algo que simplemente es el resultado lógico de un esfuerzo que hemos hecho de manera intencional. Entonces, por eso que buena suerte y mala suerte son dos palabras o dos, digamos, dos generalizaciones que nos desprenden totalmente de la responsabilidad. Porque si yo estoy flojo, si yo no estoy trabajando como se debe, si yo no estoy cumpliendo con las metas que me coloca la organización, si yo llego tarde todos los días a la oficina, si siempre tengo una excusa para entregar mi trabajo y me despiden, yo no puedo decir, oye, qué mala suerte tengo de que decidieron rebajar la nómina y me votaron a mí. Porque yo tengo que hacerme responsable de lo que yo estoy haciendo y de los hábitos que yo estoy construyendo. Porque hay dos maneras de construir hábitos, de manera consciente y estratégica y simplemente dejándome llevar y haciendo que la rutina genere los hábitos. Es obvio pensar que los hábitos que se generan solo por rutina puede que no sean los hábitos, o que generalmente, mejor dicho, no son los mejores hábitos para crecer y para ser la persona que deseamos ser o la que deberíamos estar destinados a ser. En cuanto a esta integración metafórica, número uno, fomentar la resiliencia y la adaptabilidad. Aquí pensamos que un buen líder no se deja abrumar por los contratiempos. Aquí la metáfora del anciano nos permite enseñar a nuestro equipo a ver los obstáculos como no fracasos definitivos, sino como una parte del proceso que hace es ampliar un poco más nuestros horizontes. Por ejemplo, un proyecto que se retrasa no puede ser simplemente mala suerte, sino una oportunidad para revisar la estrategia y descubrir cuál podría ser la mejor solución o qué hábitos necesitamos desarrollar si aplicamos la metodología Piensa para poder de alguna manera obtener el resultado que realmente elegimos que vamos a tener en mediano plazo o en el corto plazo. También hablamos un poco sobre el liderazgo con perspectiva a largo plazo, que es algo de lo que está adoleciendo muchísimos líderes en la actualidad. Esa visión cortoplacista de querer resultados siempre a corto plazo, sin construir unas bases sólidas que me permitan construir o hacer o tener una perspectiva a mucho mayor plazo. ¿Ok?
Esta historia del valor también enfatiza que los eventos inmediatos no definen el resultado final. Un líder debe tener la visión para mirar más allá del presente y guiar a su equipo con paciencia y con confianza. Al igual que el anciano, un líder debe resistir la tentación de juzgar rápidamente y en su lugar debe más bien concentrarse en cuáles son las acciones que puedo tomar en este momento para ir dándole forma al resultado que realmente desea obtener. Cuando hablamos de la gestión del cambio y de la incertidumbre, que también es un factor súper importante, sobre todo aquí en Venezuela, aquí hablamos que el mundo profesional está en constante cambio. Si hay algo que es fijo es que todo va a cambiar, mis líderes. Esta metáfora también nos ayuda a enseñar a nuestro equipo a abrazar la incertidumbre y a no tenerle miedo a los imprevistos, ¿ok? Un líder puede utilizar esta historia para mostrar que la clave está en la respuesta, no en el suceso que nos está pasando. El suceso, como no tenemos control sobre el suceso, pues simplemente hay que aceptarlo de manera estoica como viene y viene nuestra parte de liderazgo de decir, ok, si esto es lo que me está pasando, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en el contexto actual que estoy viviendo? Ya cuando lo vemos desde el punto de vista del liderazgo auténtico y de fiel a nuestros valores, el final de la carta, ¿ok? Nos hace una invitación, la cual te permite conectar con el liderazgo con la autenticidad. Un líder no solo gestiona tareas, sino que también inspira a su equipo a ser fieles a sus propios valores y a perseguir lo que realmente anhelan, incluso si eso puede implicar un camino bastante difícil. En esencia, esta carta nos ayuda a transmitir la idea de que un verdadero líder es aquel que mantiene la calma ante la tormenta, va a ver el potencial de lo inesperado y que va a guiar a otros con una visión de futuro sin dejarse llevar por los juicios superficiales de lo que inicialmente parece ser bueno o parece ser malo. Vamos ahora con la carta número 21, los puntos clave. Primer punto clave de esta carta número 21. Vamos a evitar el efecto rebaño. Esta carta critica la tendencia de seguir a la multitud, de buscar un éxito basado en las expectativas sociales, la fama o el glamour. Este tipo de éxito es descrito como un espejismo que lleva a una carrera que no es la tuya. Fíjense lo sincrónico siempre de nuestros libros que leemos aquí en el Club de Liderazgo y las clases de la maestría. La semana pasada, los que estuvieron presentes, creo que hay un par de personas que estuvieron presentes en la clase de maestría de la semana pasada, hablábamos precisamente sobre la diferenciación entre el pensamiento popular y el pensamiento colectivo, que son dos cosas totalmente distintas. Esto de evitar el efecto rebaño tiene que ver con estar pendiente de no tener un pensamiento de rebaño. Es decir, cada vez que yo me pesque con un pensamiento que considero que no tiene que ver con mis principios y con mis valores, que no está alineado con mis creencias más profundas, positivas, por supuesto, es momento de hacer una pausa, revisar nuestro círculo íntimo y comenzar a ver, oye, qué clase de asociaciones estratégicas estoy haciendo, que mi pensamiento se está pareciendo mucho al pensamiento del rebaño. ¿Cómo es posible que entre algunos temas delicados, lejos de yo pensar, buscar información y tratar de argumentar en función a mis principios y mis valores, simplemente estoy empezando a repetir las ideas que están por ahí resonando? ¿Ok? Es como las tendencias en redes sociales. Si usted tiene sus redes sociales para promocionar sus productos o sus servicios y de repente usted se está dando cuenta que usted está empezando a hacer los famosos trends, cosas que no tienen nada que ver con su trabajo profesional, es momento de hacer una pausa y decir, oye, estoy cayendo por desesperación probablemente, porque veo que mis videos no tienen engagement, veo que mis videos no tienen mucho alcance. Oye, antes me veían tantas personas y ahora me están viendo muchas menos personas, entonces voy a empezar a usar la música de moda y voy a empezar a hacer los bailecitos que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a restar credibilidad y nos va a hacer que nos pongamos en un lote que prácticamente nos hace invisibles. Y si nosotros nos estamos formando como líderes, siempre usamos la metáfora del faro, ¿verdad? No sea un faro con el bombillo apagado, no sea un faro con el bombillo quemado. Más bien tenemos que ser esa clase de líderes que resalta del montón para que cuando las personas necesiten la ayuda de un verdadero líder, levante la cabeza y lo que vea sea nuestra imagen. Si estamos metidos en un rebaño, pues no va a haber manera que la gente nos pueda diferenciar. Luego habla de definir el éxito a nuestra medida. El punto central es que el éxito verdadero no es universal, no es estándar, sino que es algo personal. Y si es algo personal,
tiene que ser construido estratégicamente. Cada persona debe definir qué significa el éxito para sí mismo, basándose en un propósito claramente definido, teniendo en cuenta cuáles son sus pasiones y cuáles son los valores que rigen su vida. Es un éxito inteligente que se enfoca en disfrutar el camino y en vivir de una forma auténtica y genuina, ¿ok? Habla también de la importancia de la vocación. Aquí la carta resalta la importancia de que la profesión y la vocación tienen que coincidir. Aquí sugiere una prueba del 1.000.000 de euros. Si te tocaran 10 millones, ¿ok? ¿Seguirías haciendo lo mismo que estás haciendo ahorita? Si la respuesta es que sí, significa que tu trabajo es tu pasión y ya tienes algo de riqueza para que sigas construyendo tu legado, ¿ok? No quiere decir que si nosotros llegásemos a alcanzar una posición financiera bastante cómoda, el querer hacer otra cosa no quiere decir que lo que yo esté haciendo ahorita no me llene por completo, sino que si vemos el dinero desde la perspectiva de que es una herramienta, que es un recurso que nos permite hacer cosas, pues obviamente a mayores recursos, mayores probabilidades. Y al yo tener un horizonte mucho más amplio y tener probabilidad de hacer cosas mejores porque tengo por lo menos la parte financiera cubierta, por supuesto que lo que puedo hacer es darle profundidad. Si bien es cierto que yo seguiría, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, formando líderes, probablemente con recursos ilimitados, por supuesto, pudiera explorar, profundizar en muchos alcances y quizás en poder hacer una estructura muchísimo más sólida y de muchísimo mayor impacto, que lo que quiere decir es que voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, solamente que con un aparataje un poco más grande y más sólido. ¿Ok? Y por último, ser fieles a uno mismo. El texto nos invita a dejar de ser lo que los demás esperan que nosotros seamos y también nos recuerda que la única manera de encontrar nuestro rumbo es siéndonos fieles a nosotros mismos, lo cual nos hace únicos y nos traerá la recompensa mayor, que es la recompensa de construir un legado que nos sobreviva. ¿Ok? ¿Cuáles serían las metáforas identificadas en esta carta? Número uno, cultivar el liderazgo auténtico, ¿ok? Ese liderazgo que no es copiar lo que está haciendo la persona al lado, no es que si yo tengo una empresa, es ver cuáles son las campañas que están haciendo, las ofertas que están haciendo y cómo lo están haciendo, no que yo no me pueda inspirar, sino que yo tengo que buscar construir en función de lo que me va a satisfacer a mí el alma. Segundo, inspirar el propósito individual. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito personas a mi alrededor que quieran apoyar el propósito que yo les estoy ofreciendo mediante la visión, pero obviamente para que eso tenga un resultado de impacto y a largo plazo, tengo de alguna manera que garantizarme que las personas que me están acompañando, su propósito y el mío estén alineados o por lo menos no coliden. Eso es importante. Yo tengo que buscar, y eso tiene que ver mucho con el concepto que siempre mencionamos del círculo íntimo, de tratar de asociarme o reunirme o tener cerca personas que tengan intereses similares y personas que estén construyendo un legado similar al legado que yo estoy construyendo, porque si no, tarde o temprano, la persona se va a sentir que está perdiendo su tiempo, por muy bonito que sea el trabajo que estemos haciendo juntos, pero si no está alineado con lo que esa persona quiere construir para su vida, pues probablemente en algún punto sea más bien una piedra de tranque y no una ayuda. Por eso es importante sincerarnos siempre con nuestras personas cercanas, con nuestro equipo, con las personas que están apoyando el proyecto y también tener plena conciencia de cuáles son las necesidades de las personas que me están apoyando y cuáles son esos anhelos, deseos y sueños que tienen para buscar la manera desde nuestro liderazgo ayudarlos a que la plataforma que yo estoy construyendo para materializar mi visión también le ayude de alguna manera a que ella pueda ir de alguna manera materializando su propia visión. ¿Ok? Tercero, promover la definición personal de éxito. Yo no le puedo vender a las personas que si están al lado mío van a ser personas exitosas a menos que yo sepa cuál es el concepto de éxito que tiene la persona. Y algo importante que yo tengo que tener claro como líder es conocer cuáles son las ambiciones de las personas que me van a acompañar. Tengo que conocer hacia dónde esa persona quiere dirigir, cuál es su fin último y sobre todo ayudarlo a que tenga claro cuál es su propósito de vida y poder contrastar si el propósito de vida de la persona que me está acompañando es un propósito de vida que se alinea en algún punto con lo que yo puedo ofrecer en mi plataforma. ¿Ok?
Y por último, tomar decisiones con integridad, y esto yo creo que es un punto delicadísimo ahorita con los liderazgos emergentes, con los liderazgos que están posicionados ahorita a nivel mundial, porque cada vez vemos decisiones con menos integridad y con más popularidad, que por supuesto también tiene que ver con el tema de ese pensamiento popular que está contaminando el pensamiento de la mayoría de las personas, ¿ok? La carta es una metáfora de esa búsqueda de la autenticidad y el propósito personal frente a la presión social que a veces ejerce y que nos saca por momentos de nuestro camino. La idea de que la medida del éxito es el éxito a tu medida se opone al efecto rebaño, que actúa como una fuerza externa que nos va a empujar a seguir un camino que no es nuestro camino, que no es nuestro. Para integrar esta metáfora a nuestra formación profesional de liderazgo, tenemos que cumplir esos 4 puntos, ¿ok? En resumen, esta carta nos va a proporcionar las herramientas para liderar no solo con metas externas, sino también con un sentido profundo de propósito de autenticidad, ayudando a nuestro equipo a encontrar y a celebrar sus propias versiones de éxito. Puntos clave de la próxima carta, ya vamos por la número 23. Menos es más. Aquí la carta nos propone que para vivir la vida que realmente deseamos es crucial simplificar. Nos invita a deshacernos de lo accesorio y de los compromisos que nos pesan para poder caminar algo más ligeros y libres. Mis líderes, nosotros empezamos cuando estamos en estos procesos de crecimiento a usar una herramienta que yo le digo a la persona, es una de las herramientas que no podemos abandonar nunca, y es la herramienta del 80-20, la regla de Pareto. Nosotros tenemos que poco a poco tener esa capacidad cada vez más formada de aprender a identificar cuáles son las prioridades supremas de nuestra vida y dedicarle el 80% de nuestra fuerza a ese 20% de actividades prioritarias que son las que van a hacer que nosotros como líderes o que nuestro liderazgo resuene en el futuro. No somos líderes de hacer tareas, de hacer una larga lista de checklists y empezar a decir lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo hice, lo hice, lo hice, sino una vez identificada la cantidad de cosas que tengo pendiente por hacer, es desarrollar la capacidad de ver de todas esas tareas que tengo pendientes que hacer en la semana, cuáles son las verdaderamente importantes. Por eso también hay que desarrollar 2 cosas importantes: el saber dar feedback para poder ayudar a mi equipo a crecer rápido y de manera profunda, y otra herramienta importantísima que es aprender a delegar. Siempre se los digo, el líder tiene que encargarse única y exclusivamente de las actividades que solo el líder puede hacer. Si un líder identifica que hay una actividad que le quita tiempo y que tiene a alguien en el equipo que lo pueda hacer por lo menos 80% de bien de lo que lo hago yo, esa tarea tiene que ser delegada. Y delegar no es soltarle la carpeta y que tú resuelvas, este es el resultado que quiero y hazlo tú sin más. Es simplemente el proceso para yo poder delegar, es un proceso de capacitación de la mano del líder, donde yo le hago ver a la persona que se va a hacer responsable de la tarea cuál es el resultado que se espera, ¿ok? Empoderarlo, darle la confianza suficiente para que la persona busque la mejor manera de alcanzar el objetivo. También habla aquí en esta carta 23 de la libertad de vaciar para ser un verdadero jefe o ser el jefe de nuestra propia vida. Necesitamos ser libres y la libertad se logra reduciendo la carga. Esto implica, mis líderes, reflexionar sobre los compromisos, inclusive los compromisos financieros, cuáles son las deudas que tengo, y no solamente deudas financieras, deudas morales, deudas con nosotros mismos, ¿ok? Y los objetos que en lugar de enriquecer nos están atando. Por eso coloqué cuando estaba leyendo el libro, me acordé de esta frase del escritor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry decía: la perfección se alcanza no cuando hay más nada que añadir, sino más bien cuando no hay más nada que quitar. Hay que aprender, mis líderes, a viajar ligero. Y ese ligero, por supuesto, con responsabilidad. Solamente no suelto aquellas responsabilidades que sé que como líder soy el único que las puede hacer frente. Pero no me cargo, mis líderes, de cosas que no tienen que ver con mi propósito y que no son mi responsabilidad. Así como identifico las prioridades, también tengo que tener la capacidad de poder ver con claridad cuáles son realmente mis responsabilidades para poder cumplirlas a cabalidad. Después habla de la trampa del sistema, y aquí Alex Rovira
nos sugiere que el exceso de facilidades nos lleva a adquirir cosas, ¿ok? O compromisos que realmente a la larga lo que hacen es molestar para estar dentro de un sistema que realmente no nos está tratando con la cordialidad que deseamos y no nos está ayudando de alguna manera a impulsar esa identidad que yo quiero construir para dejar un legado que me sobreviva. Y el último punto es hablar del arte de soltar. El texto concluye con el cuento del ejecutivo y del pescador, que ilustra cómo muchas personas se embarcan en una carrera sin fin acumulando riquezas y bienes solo para llegar al mismo punto de tranquilidad que una persona con un estilo de vida mucho más sencillo que ya lo tenía hace muchos años, ¿ok? La verdadera felicidad, mis líderes, no se encuentra en la acumulación de cosas, sino en la creación de una paz y una libertad para ser nosotros mismos. Esa historia sobre el pescador la vi yo cuando estaba haciendo el posgrado de gerencia dentro de las historias que nos enseñaron también para trabajar el pensamiento crítico, decía el cómo poder identificar cuando una decisión que parece buena o el camino cuando parece que es un buen camino, el cómo tener validadores que me digan, oye, realmente esto es bueno. Hay una frase o una anécdota que siempre dice Camilo Cruz. Camilo Cruz dice que cuando se trata de tomar decisiones, muchas personas creen que un buen líder es aquel que sabe diferenciar entre una buena decisión y una mala decisión. Camilo Cruz dice que eso es de relativamente personas novatas. Dice que la verdadera experticia en liderazgo es identificar y poder decirle no a una idea buena para decirle sí a una idea superior. Y mucho de eso tiene que ver con lo que llaman por ahí la zona de confort. Cuando usted llega a cierto nivel, cuando usted se pone una meta y esa meta usted la fija en piedra y usted se queda pegado con esa imagen, ¿qué es lo que ocurre? Que usted se concentra tanto en alcanzar ese objetivo que se ciega y no empieza a ver las oportunidades que como usted está creciendo para alcanzar esa meta, a usted se le van a presentar oportunidades muy probablemente mejores que las que usted se está construyendo, pero que no tiene la capacidad de verlas por la simple razón de que usted no se está dando la oportunidad de ver más allá de la meta. Por eso es que a veces la meta, por ahí hay un libro que leí hace unos cuantos años de un coach famoso que hablaba de la trampa de las metas. Y le decimos la trampa de la meta porque siempre tenemos que tener metas que hagan que nosotros tengamos un sentido de vida todo el tiempo, como dice uno en caliente, ¿no? Que todos los días tengamos esa motivación para nosotros levantarnos y querer alcanzar esa meta, pero también tenemos que tener esa doble visión de que yo tengo la meta acá, pero que también puedo ver a más allá de la meta. Cuando ustedes lean el libro, mi libro Más allá del liderazgo, más allá de la influencia, meta liderazgo, esa metodología meta es precisamente una propuesta de que en algún punto en nuestro liderazgo tenemos que ver más allá de la visión, es decir, ¿qué hay más allá? ¿Qué va a pasar cuando yo logre alcanzar el objetivo? ¿Me voy a quedar pasmado? Es como las personas que tienen como meta graduarse en la universidad y ya cuando se gradúan en la universidad se dan cuenta que, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Que muchas personas caen en una depresión posgraduación de que, ajá, ya tengo el título y yo supuestamente con el título en la mano se iban a resolver todos mis problemas, iba a ganar millones, iba a ser feliz, iba a tener casa, carro, perro y todo. Y se dan cuenta de que cuando agarran el título, pues están empezando literalmente de cero, porque ahora viene el desarrollo de la carrera profesional. Entonces, tener esa capacidad de poder ver más allá de lo que inicialmente parece una meta es algo de realmente que nos puede ayudar muchísimo en el crecimiento. ¿Cuáles serían las metáforas aplicadas a este capítulo, a esta carta? Simplificar la gestión, liderar con conciencia y con sostenibilidad, fomentar la libertad y la autonomía de mí y de mi equipo y definir el éxito de una manera mucho más holística. Dejar de pensar que el éxito tiene que ver con números, tiene que ver con alcanzar metas constantemente. Ya por ahí se está de alguna manera tomando mucho más fuerza el tema de que, como les dije, las metas son importantes, pero más importante es el proceso que voy a vivir para poder alcanzar la meta. Es decir, lo que importa más allá de alcanzar o no la meta es todo el esfuerzo que yo estoy haciendo, toda la disciplina que tengo que tener para alcanzar la meta y todos los hábitos que yo voy a desarrollar para poder alcanzar la meta, porque son precisamente esos hábitos los que me van a acompañar después que alcance la meta. Si yo cuando estudiaba en la universidad estudiaba nada más para pasar el examen y para tener un buen promedio, cuando tengo el título en la mano sé que voy a tener que empezar otra vez de cero.
Pero si mi propósito no era simplemente obtener el título, que era importante, por supuesto, pero sí transformarme en un profesional de categoría, ya yo iba a prepararme para las pruebas, para los exámenes de una manera distinta. Particularmente yo nunca me preparé para pasar un examen, yo me preparé para la carrera profesional. Entonces mis compañeros, mientras estudiaban y se fajaban en memorizar y memorizar y memorizar para sacar 20 en un examen, cuando llegamos a la carrera profesional eran los compañeros que constantemente me llamaban porque no tienen ni idea de qué hacer en el plano profesional, porque no se prepararon para la carrera, se prepararon para pasar exámenes. Y eso, mis líderes, es una tremenda diferencia en cuanto a la percepción. Puntos claves de la carta 24, pasando ya a la carta número 24. El poder de la escritura, habla un poco del poder de la escritura. La carta subraya que el acto de escribir es un primer paso para convertir ideas, sueños y propósitos en una realidad visible y tangible. Un proyecto, un guión o una estrategia, todo comienza desde el papel. Zig Ziglar habla muchísimo de escribir las cosas, de escribir las metas, de escribir los propósitos. Este, Brian Tracy es mundialmente famoso también por invitarnos a constantemente escribir, tener agendas. Yo tengo mi planificador del líder para arriba y para abajo y es donde yo escribo. El planificador está dividido en varias secciones que me ayuda a que ese proceso de escritura, ese proceso de plasmar ideas sea mucho más sencillo. También lo habla Stephen Covey cuando habla en su segundo hábito de la doble creación. Comience con el fin en la mente. Siempre tenemos que hacer primero ese ejercicio de pensamiento profundo y crítico para poder llevar algo plasmado en papel. Una vez que usted a mano, sobre todo a mano, aunque estamos ya acostumbrados mucho con la computadora y las tablets y los teléfonos, hay que hacer el ejercicio de hacerlo a mano, porque hay algo en la neurociencia lo explica, que cuando nosotros escribimos a puño y letra es como si estuviéramos firmando un contrato, nos compromete muchísimo más en alcanzar los objetivos. A nivel terapéutico, es mucho lo que se habla, por ejemplo, del poder de la interpretación de los sueños. No es simplemente pararte, recordarte del sueño y decirlo, contarlo en el desayuno, es sencillamente agarrar una hoja y escribir para tratar de ver ese lenguaje onírico que nos está tratando de decir. Porque los sueños significan cosas, o sea, es nuestro inconsciente hablando y a través de los sueños una de las medidas, uno de los vehículos que utiliza para poder expresarse con la parte consciente. Pero obviamente no te lo va a mandar en un tweet, no te lo va a mandar por un WhatsApp, te lo va a mandar en un lenguaje simbólico y ya es trabajo de ustedes sentarse con un cafecito a escribir ese sueño y después buscarle una interpretación. Y ojo, mis líderes, y esto es algo importante, cuando hablamos de interpretación de los sueños, ya me salía el tema, cuando hablamos de interpretación de los sueños, bien sea por la escuela junguiana o bien sea por la escuela freudiana, en ambos lo que tenemos que tratar de buscar es un mensaje positivo. Porque si usted quiere buscarle que el sueño significa algo malo, pues que ni una pesadilla no necesariamente tiene que traer un mensaje negativo porque el efecto adrenalínico de la pesadilla más bien es de alerta, que no necesariamente la alerta tiene que ver con algo peligroso, sino más bien con algo que necesita una atención urgente, ¿ok? Y no necesariamente es algo malo, como dije, ¿ok? La carta al inconsciente, esto me encantó. Alex Rodríguez propone un ejercicio muy práctico que es escribir una carta que vaya dirigida a nuestro propio inconsciente. Esta carta es un diálogo íntimo y sincero con nosotros mismos. Es el que debe expresar nuestros sentimientos, lo que, no, lo que ya no quieres en tu vida y lo más importante, que es lo que tú quieres anhelar para tu futuro. Y esto, cuando leyendo esto y montando esta clase, montando este resumen, ahorita tenemos una autora, estamos trabajando en el fondo editorial en, en un manuscrito súper interesante. Hoy terminamos la primera revisión. Hoy vamos a hacer la presentación de la escritora en redes sociales para que estén pendientes por ahí, porque probablemente tengamos una sesión con la escritora para hablar un poco. Habla mucho, el libro de ella trata sobre los círculos de mujeres y habla mucho sobre este tipo de ejercicios, que son ejercicios bastante prácticos y que traen un trabajo personal bastante bonito porque nos ayuda a hacernos, digamos, responsables de nuestra vida y de nuestras emociones y de las decisiones que estamos tomando. Habla también aquí el autor sobre las estrategias para el cambio. La carta se convierte como en una especie de estrategia en 5 puntos para alcanzar los deseos. Él habla aquí de los motivos para hacer el cambio, que habla sobre la sinceridad de las circunstancias que lo motivan, la elaboración de la lista de deseos, aquí es simplemente escribir los deseos en positivo, en forma concreta y detallada, como si ya se hubiesen cumplido. Habla también de los recursos necesarios, aquí hay que identificar cuáles son los recursos, tanto internos como talentos y valores,
y los externos, como las personas y las herramientas de los cuales disponemos para alcanzar el objetivo. El tiempo estimado de realización, porque es importante, no es una cosa esotérica de que algún día lo voy a hacer, es simplemente colocar un espacio temporal en la cual me voy a comprometer a poder cumplir ese objetivo. Y un compromiso sincero con la realización. Él dice que esa carta hay que firmarla, lo que simboliza con un compromiso serio y que muestra fe en nosotros mismos. Hay un ejercicio que tengo yo por lo menos una década haciendo y es hacerme una carta el día de mi cumpleaños. Me hago una carta, generalmente es una carta breve, aunque en algunas oportunidades me he lanzado escritos bastante grandes. Y lo que hago es, me escribo ese correo electrónico a mi yo que está cumpliendo año hoy y usted sabe que usted puede programar el envío del correo. Y lo que hago es enviarme ese correo para que me llegue el año siguiente. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana del día de mi cumpleaños, tengo un correo que me escribí yo en el cumpleaños del año pasado. Casi nunca me recuerdo que me escribí. Entonces, lo que hago es que cuando leo ese correo que me envío a mí mismo, me quedo así como que, wow, qué fuerte esto. ¿Ok? A veces me llena de mucha alegría y satisfacción porque lo que me digo en esa carta son muchas veces cosas que sí logré durante el año y hay otras que las tenía muy presente en la mente y cuando leo el correo me doy cuenta que la dejé abandonada. No solamente lo hago en mi cumpleaños, lo hago cuando me propongo hacer o alcanzar un objetivo grande. Me propongo hacerlo en una temporada X de tiempo, en una cantidad X de tiempo, y lo que hago es que me escribo un correo a varios, en varios puntos en el futuro, donde cada vez que me llega el correo recordándome, ay, ¿cómo va? A esta fecha deberíamos tener tal cosa. Lo hice con mis primeros dos libros. Me ponía una meta de escribir tantos capítulos en tanto tiempo y la publicación debería haber, o el lanzamiento debería ser en tal fecha y yo cada vez que me llegaban esos correos, realmente era como un recordatorio que, oye, ¿qué está pasando? Y vamos a tomar acción y vamos a corregir la brújula, vamos a corregir el rumbo para volvernos a encaminar. Créame que ese ejercicio es bastante poderoso. De hecho, no sé cuándo me va a llegar, pero hace un tiempo me mandé un correo para varios años en el futuro. Ni me acuerdo hace cuántos años lo escribí, ni cuántos años, ni cuándo me va a llegar el correo, porque no lo puse en una fecha específica, lo puse en una fecha random para no estar pendiente cuando me llegara ese correo. No tengo ni idea, ahorita no me acuerdo ni qué me escribí. ¿Ok? Y por último, en este punto, la sintonización con el deseo. Al firmar la carta y al revisarla con regularidad, se activa lo que el autor llama la profecía que se autocumple. Eso lo habla de la psicología. Y el principio de la sintonización. Este concepto sugiere que tu enfoque y compromiso atraerán las circunstancias y las personas necesarias para que ese deseo se pueda materializar. Aplicación de la metáfora. El acto de escribir una carta a tu inconsciente representa el diálogo interno y la creación de un plan estratégico personal. El inconsciente es el jefe de tu vida que si se le da una dirección clara y se alimenta con fe y determinación, trabajará a nuestro favor para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Es una metáfora de cómo la autorreflexión y el compromiso con las bases es lo que genera la acción. Puedes integrar esta metáfora a tu formación de liderazgo así, fíjense. Fomentar la claridad y la visión en el equipo. Un líder puede adaptar este ejercicio para ayudar a su equipo a definir sus objetivos. Por ejemplo, se podría pedir a los miembros del equipo que escriban una carta al equipo donde puedan expresar cuáles son sus motivaciones, lo que esperan dejar atrás y lo que desean lograr en un proyecto específico. Esto ayuda a alinear las visiones individuales con los objetivos colectivos, el liderazgo estratégico y el compromiso. Aquí el modelo de 5 puntos de la carta, que son los motivos, deseos, recursos, estrategias en un entorno profesional, ¿ok? Va directamente aplicado a la planificación estratégica, como ven. Un líder puede guiar a su equipo para que juntos puedan definir cuáles son las estrategias de un proyecto determinado. Esto para asignarle recursos, para establecer los plazos y lo más importante, para que todo el mundo se comprometa firmemente en lograrlo, ¿ok? Esto crea un sentido de responsabilidad y de pertenencia, una pertenencia compartida y una dirección bastante clara. Luego habla de impulsar la autoconciencia y el desarrollo personal. Aquí la carta subraya la importancia de conocer los recursos internos. Lo habla mucho la programación neurolingüística. Esos recursos internos son todas las capacidades que me reconozco
y también hay ejercicios como la ventana de Johari que me ayuda también a explorar aquellos que yo creo que pueda tener y también integrar los que las personas externas a mí ven y me pueden validar, ¿ok? Y lo último, bueno, la visualización del éxito, que ya lo hemos mencionado, que es como una recomendación de visualizar constantemente el cómo me quiero percibir, el cómo me quiero sentir. Cuando tenemos una meta a mediano o largo plazo, una de las cosas que me ayuda a alcanzar es ese proceso de visualización de verme, cómo me voy a sentir, qué voy a ver, qué voy a oler, cómo me voy a sentir en términos generales cuando cuando esa meta yo logre alcanzarla. ¿Ok? Ya vamos para la carta número 25 y los puntos claves de esta carta son, primero, el liderazgo empieza desde la casa. El mensaje principal es que no se puede ser un buen jefe para otros si primero no soy un buen jefe para mí mismo. La habilidad para liderar a otros está directamente ligada, mis líderes, a la capacidad de liderarnos a nosotros mismos, en nuestra propia vida, teniendo plena conciencia o autoconciencia, respeto y compromiso conmigo mismo. Si yo no soy capaz de ponerme una meta a corto plazo y cumplirla, creo que no es congruente tratar de obligar a que mi equipo se, se comprometa a tener metas y me cumpla a mí como líder cuando yo mismo, cuando son cosas que me atañen a mí, que tienen que ver con mi vida personal, soy incapaz de cumplirla. Habla también de la pluralidad de la inteligencia. La carta introduce descubrimientos neurológicos recientes que hablan de un segundo cerebro, que es el intestino, y un tercer cerebro, que es el corazón. Es decir, han encontrado ya estudios científicos neuronas tanto en el intestino como en el corazón que hacen pensar de que esos órganos piensan no de la manera racional que lo hace el cerebro, pero tienen una especie de, digamos, de conciencia importante. Estos centros, con sus propias redes neuronales, actúan de forma independiente y son fundamentales para la intuición, las corazonadas y la inteligencia emocional. Habla también del corazón como una brújula. Se destaca que el tercer cerebro, el del corazón, es un motor de la intuición, la empatía y la esperanza, inclusive la creatividad. A diferencia de la ambición ciega que a menudo domina el mundo, este cerebro promueve más bien una visión de abundancia y satisfacción que es solamente para nosotros mismos, que no es solo para nosotros mismos, sino también para nuestro entorno. Y por último, liderar con el corazón. Aquí habla de que un líder efectivo debe ser más que un estratega lógico. Debe ser una persona apasionada, intuitiva y emocionalmente inteligente. Yo diría más bien emocionalmente equilibrada. ¿Ok? Liderar con el corazón implica escuchar a los demás, ser honestos con nosotros mismos, aprender a perdonar los errores propios y los de nuestro entorno y en última instancia generar un ambiente de confianza y de respeto mutuo con todos los miembros del equipo. ¿Cuáles serían las causas, las metáforas incluidas en esta carta o que se pueden observar en esta carta? En esta carta hablamos de una metáfora, digamos, extendida de cómo el corazón del cerebro, perdón, como un sistema holístico. La idea de los tres cerebros, cabeza, intestino y corazón, simboliza de alguna manera la necesidad de un liderazgo integral, no solamente que se base en la razón y en la lógica, que sería la cabeza, sino también en la intuición y las emociones, que sería el corazón, y la conexión visceral, que sería el intestino. El tercer cerebro es esa metáfora de la inteligencia emocional y el liderazgo desde el amor y la compasión. Siempre tenemos pendiente, por supuesto, los resultados, pero sabemos que un liderazgo resonante trasciende los resultados. Puede integrar esta metáfora a su formación profesional, teniendo presente que el liderazgo consciente y auténtico utiliza la metáfora del tercer cerebro para enfatizar que un líder debe cultivar inteligencia emocional, un líder que expresa de sus emociones o que es percibido como una bomba de tiempo emocional, es un líder que a la larga va a dejar de conectar con las personas. Las personas van a dejar de sentir respeto y admiración por su líder y una vez que usted empieza a sentir que la gente lo que le tiene es miedo, va a empezar su camino irremediable al fracaso. ¿Ok? Al igual que Alex Rovira, un líder, él sugiere que un líder debe escucharse a sí mismo y ser consciente de sus emociones antes de intentar guiar a otras personas. Esto, mis líderes, implica practicar la introspección, la empatía y la autoconciencia. También habla de fomentar la cultura de la empatía.
Aquí la carta te permite enseñar a tu equipo la importancia de la empatía. Un líder que entiende el tercer cerebro, no solo se enfoca en las métricas de rendimiento, sino que también crea un espacio seguro donde las personas pueden compartir sus sentimientos y su intuición. Este enfoque construye equipos fuertes y muy cohesivos. Pero fíjense, mis líderes, como siempre decimos acá en el club, todo tiene que hacerse con equilibrio. La empatía es uno de esos conceptos que lamentablemente en la actualidad está bastante distorsionado. ¿Por qué? Porque la empatía es útil cuando es sana y la empatía es sana cuando tiene límites. Hemos puesto en varias sesiones del club ejemplos de cómo se vería una empatía tóxica y cómo se ve una empatía sana y basado en límites y respeto. Por ejemplo, si usted tiene un colaborador que constantemente tiene problemas, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, siempre llega tarde porque es que vive muy lejos, porque es que tiene muchos compromisos, porque es que tiene que llevar tres niños a tres colegios distintos, porque es que tiene que llevar el remedio a la mamá, porque es que tiene que sacar a pasear al perro y tiene demasiados compromisos, demasiados problemas. La empatía me dice que yo puedo ser o entender la situación particular de mi colaborador si y solo si, número uno, sea algo temporal, por la razón que sea, está pasando por una temporada en la cual lo podemos apoyar, y número dos, no interfiera en los resultados, porque si interfiere en los resultados va a interferir también en el trabajo de los demás. Y esto es un tema que hay que tratarlo con pinzas, mis líderes, porque yo como líder, para tener empatía, también tengo parte de la empatía, también es ayudar a la persona a entender que yo no puedo ser todo lo empático que él desearía ser, porque entonces ya se distorsionaría la relación y se transformaría en una relación sin límites y distorsionada. Y escríbalo, mi líder, que si yo permito eso en mi núcleo de trabajo, pues cada vez va a haber más personas que me van a exigir niveles de empatías que no son sanos, llegando al punto en que se va a transformar en una total anarquía, porque si yo no le pongo preparo a este, si yo no le pongo límites a aquel, pues no le puedo poner límites a ninguno. Y eso se logra, mis líderes, con una comunicación abierta, franca y sincera con la persona, en la cual yo digo, mira, entiendo tu posición, pero lamentablemente no puedo ser flexible al 150%. Tenemos que ver hasta qué punto puedo ser flexible y ser de alguna manera apoyarte en lo que estás pasando, pero la solución última la tienes que conseguir tú. Y ahí es cuando podemos proceder, por ejemplo, a ponerle un límite de tiempo. Mira, yo te puedo dar 3 meses para que tú soluciones lo de los colegios, para que tú soluciones lo del perrito, para que tú soluciones lo de las medicinas de tu mamá, porque realmente no te puedo cambiar un horario y que yo tenga 30 empleados y tú tengas un horario especial porque tú tienes unas condiciones. Porque créanme, mis líderes, que en el poco tiempo la gente va a empezar a asumir otras responsabilidades, porque decir, bueno, si le dan permiso a fulanito, pues yo también voy a asumir más responsabilidades y mi líder me va a tener que ayudar, porque si no, va a ser injusto que sea empático con unos y con otros no. Luego habla de las decisiones con intuición y lógica. En lugar de ver la lógica y la intuición como opuestas, la metáfora de los tres cerebros las integra. Puede guiar a tu equipo a tomar decisiones usando una combinación de análisis de datos con la cabeza, la intuición con el corazón y una sensación visceral o un sentimiento intestinal, ¿ok? Que es la que está por el intestino. Este enfoque más completo y humano a menudo conduce a soluciones mucho más exitosas. ¿Por qué? Porque es una solución bastante holística. El líder como cerebro, como creador de sentido, aquí la carta concluye diciendo que un buen jefe ayuda a otros a ser quienes en verdad son. Esta es una de las metas finales de esta metáfora. Un líder con corazón no solo dirige, sino que también inspira a las personas. Su rol es el de un catalizador que ayuda a los miembros de su equipo a descubrir su propio potencial y a brillar con luz propia. La metáfora de los tres cerebros también proporciona un marco biológico para entender y practicar un liderazgo mucho más completo, mucho más humano y compasivo, que es la esencia del mensaje final que quiere dejar Alex Rovira con esta metáfora de estas 25 cartas que por ahí en la carta 15 descubrimos que las cartas no se las estaban mandando a ningún jefe, sino que se las estaban mandando a ellos mismos, a él mismo. Listo, mis líderes, concluida la última sesión de este libro. Próxima semana, mis líderes, clase de maestría. Seguimos con los seminarios de tipos de pensamiento, hablando del pensamiento altruista versus el pensamiento enfocado en resultados. El próximo libro, mis líderes, que vamos a leer
teníamos ya un líder, ahí vieron que teníamos la imagen de un libro que ya teníamos como que visualizado, pero me voy a reunir con Eli porque creo que vamos a tener que hacer un pequeño cambio ahí del libro. Preguntas, dudas, comentarios, mis líderes, ¿cómo les fue con el libro? ¿Qué les resonó en esta sesión? ¿Qué de esta sesión sienten que tiene que ver con ustedes? ¿Se vale criticar el libro también? Si no, mis líderes, si no tienen ninguna duda o comentario, pues les estaremos anunciando en la semana el próximo libro que comenzaremos a discutir dentro de 15 días. Y mientras tanto, la semana que viene seguimos con el penúltimo seminario de tipos de pensamiento. Daviana dice que se lleva el ser fiel a uno mismo de las mejores fidelidades que podemos tener, Daviana. Si no me soy fiel a mí mismo, es mentira que le estoy siendo fiel a mi pareja, es mentira que le estoy siendo fiel a mi empleado, a mis empleadores, a mi trabajo, a mis hijos, a nada. Si no soy fiel a mí mismo, no puedo decir que soy fiel con nada. Y aceptar eso puede llegar a ser doloroso. Bueno, mi líder, muchas gracias por acompañarme en esta grabación de este cierre de libros. Ten atento en redes sociales y en los grupos que coincidimos para enviarles la invitación tanto de la semana que viene para la maestría como para dentro de 15 días iniciar con el próximo libro del Círculo de Lectura. Feliz noche, mis líderes, a descansar. Gracias.